Pues la valoración es bastante simple. Si no haces gol, a lo más que aspiras es a empatar, es lo que hemos conseguido. Yo creo que ha habido innumerables situaciones por ambos lados, por derecha, por izquierda, en estrategia para convertir gol. No hacemos gol y a partir de ahí, pues nada, es imposible ganar un partido sin hacer al menos un gol. Pero evidentemente ese es un problema no de ahora, sino muy viejo, porque ahí están los números que se han hecho, y si no cambia esa facilidad, mal vamos. Eso está clarísimo. O sea, si tú no eres capaz de hacer gol, ya te he dicho que es imposible ganar un partido. Yo no conozco nunca un partido que se haya marcado, que se haya ganado sin hacer un gol, al menos. Eso tiene que llegar, tiene que cambiar la cosa, porque, como tú has dicho, se ha buscado de mil y una formas, pero al final no llega. Ahora tenemos lo que buscábamos, que era abrir el campo por banda, el mejor manejo de balón, como se ha visto hoy. Yo creo que el equipo demasiado bien lo hace para todos los contratiempos que está teniendo en cuanto a entrenamientos, en cuanto a tranquilidad, en cuanto a incorporaciones que llegan y se han acoplado perfectamente desde el primer momento. Demasiado bien lo está haciendo en ese sentido, de coger la idea de juego, de aplicarlo, pero claro, falta lo más importante. O sea, si no tienes gol, capaz de ganar. Buscáis desborde para centrar o para que se la juegue el hombre de banda uno contra uno, pero luego tanto Rafa como Sabino caen en exceso a banda. Y en eso es lo que se ha estado insistiendo, ¿no? Sobre todo en el segundo tiempo, que se fijaran más arriba para buscar esos centros y que no le quitara la posibilidad del uno contra uno al jugador de banda, ¿no? Yo creo que también, bueno, hay que decirlo, no lo he dicho nunca, pero yo veo que como no te quejes aquí, y como no hables clarito y como no empieces a dar palitos, pues aquí se hacen las cosas demasiado tarde. El campo no nos ayuda a nada para lo que es una circulación rápida de balón y sorprender al contrario. En los laterales, los centrales, los extremos tienen que hacer un exceso de toques para hacer la acción siguiente, el centro, el desborde, porque no te ayuda a nada. Entonces eso sería muy conveniente, lo digo ahora públicamente, ya lo llevo diciendo 2 meses, pero como veo que vemos que no surte efecto, pues ya hay que decirlo públicamente. Con el campo no nos ayuda a nada. Igual el campo de entrenamiento, igual. Ahora parece que vamos a poder entrenar en una superficie en la que los entrenamientos van a poder tener más calidad, más manejo de balón para poder solucionar el problema que tenemos ante el gol. Pero claro, si firmamos jugadores que nos están dando eso y luego no les proporcionamos las situaciones, esto no es, venga, firmo a aquel y aquel ya no. A aquel le tienes tú que proporcionar todas las situaciones favorables para que rinda. Tienes que entrenar bien, tienes que tenerlo preparado en todos los aspectos. Y esto no puede ir solo sobre la espalda del entrenador o sobre la espalda de los jugadores. Hay una serie de detalles, muchos detalles que hacen pues, que un equipo funcione bien. Y eso es otro. El campo tiene que estar mejor y el campo de entrenamiento tiene que estar mejor. Vamos tarde y se está perdiendo mucho tiempo en todo. Yo la sensación que tengo en este equipo es que se ha perdido mucho tiempo en todo se ha perdido demasiado tiempo. Espero que al final no nos lamentemos de que nos ha faltado una semana o que nos ha faltado 2 semanas. Yo estoy seguro de que, con los refuerzos que tienen que venir, espero, el equipo va a seguir mejorando y nos van a ayudar a hacer gol. Pero bueno, hoy también habéis podido comprobar que solo es un cambio. Es que volvamos a hablar de lo mismo, espero que venga. Ya, y es lo que te digo, ¿no? O sea, aquí el principal problema que yo veo en todo es tarde. Bien, es verdad que no se está haciendo mal, pero se está haciendo muy tarde. Y un equipo que tiene tanta urgencia, tantas necesidades, las cosas hay que hacerlas antes de ya hay que hacerlas. Lo que yo veo ya es que se está tratando de hacer todo lo que hay que hacer tarde. Y evidentemente, como tú dices, las jornadas siguen pasando, los resultados siguen siendo lo que son y cada vez más complicado el no quedar descolgado, ¿no? Cada vez más complicado. Yo creo que no hemos quedado descolgados del todo porque faltan muchas jornadas, ya lo hemos dicho muchas veces, pero siempre tenemos la misma cantinela. Es que yo me aburro de venir aquí y contar siempre la misma película. Estoy un poco harto ya de la misma película y bueno, pues de ser monótono, de repetitivo y de historias cuando pues seguimos con los mismos problemas. Los problemas siguen, no se solucionan a tiempo y eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que tiene que cambiar. Si no cambia eso, sobramos todos. Yo el primero que sobro. Si no cambia eso, sobro. Estamos trayendo buenos jugadores, pero hay que proporcionar las mejores situaciones. Si no, aquí el primero que sobro soy yo.
Pero supongo que tener el campo está igual para todos, ¿no? Que, Y ya has visto que al contrario tampoco ha sido capaz de hacerlo. que yo no digo que el Extremadura No sé, que aquí no has visto tú en el campo, ¿no? No has visto un 5-0 ni has visto 1000 situaciones de que un equipo te haya bailado. Claro, que hay muchos campos en segunda división B que están así, ¿no? Vale. Lamentablemente, y desafortunadamente para el fútbol. No sé si es que me estás diciendo que estoy poniendo excusas o qué, pero creo que estarás de acuerdo conmigo que con un campo bueno, el otro día hicimos un gol en Madrid, que ese gol aquí es imposible hacerlo. ¿Vale? La pelota fue por abajo, rodando. Ese, por ejemplo, aquí es imposible hacerlo. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que en un campo mejor, Bueno, eso fue mejor. porque no, si no hubiésemos firmado a 5 centrales de esto, de una ceja aquí por aquí, solo, y a pegarle arriba, y ¿vale? Tiene que haber coherencia entre lo que se hace y lo que se... así. Pero tiene una evidencia, y es que el campo ya no te lo van a mejorar de cómo está, porque se hizo una inversión hace poquitas fechas, mal hecha, pero se hizo, y más no te van a dar en ese sentido. Evidentemente, vas a tener la ciudad deportiva a partir de mañana ya para trabajar en ella, el campo del polideportivo, y este de aquí, pues... Lo que no quiero son excusas, ¿vale? O sea, yo es la primera vez que vengo aquí con este tipo de argumentos, pero es que ya los tengo que soltar porque llevo mucho tiempo y veo que la cosa no mejora. Entonces, como yo diariamente, insisto, donde tengo que insistir, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, y veo que no, pues entonces ahora ya lo digo aquí, ¿vale? Pero no quiero a nadie que estoy justificando el no ganar el partido con eso, o que estoy tirando balones fuera, o que estoy... no. O sea, eso yo creo que si no tengo razón, que me la quite, quien me la tenga que quitar, que me la quite, si no tengo razón por lo que estoy diciendo. Aquí yo, bien lo has dicho, solo has hecho un cambio, el resto eran defensas, y yo creo que defensas para ganar un partido no creo que es lo más conveniente sacarlo. No es que no confíe en ellos, sino que eran defensas. ¿Qué cambio podrían hacer? Calderón estaba bien, Yepes estaba bien, había 2 delanteros más un central, 3 delanteros allá arriba echados. No creo que me iban a aportar nada más de lo que me estaban aportando los que estaban en el campo. Son jugadores que conmigo han jugado, Carlos sobre todo y Samir, pero yo creo que en el día de hoy no tenían nada que aportar y por eso no los he sacado. He sacado pues al único delantero que había. ¿Cómo está Sabino? Porque sabemos que acaba un poco requeante con... Nada, sin problema, Sabino no tiene problema. Sabino se juega aunque sea con las piernas descargadas, ese no hay ningún problema y seguro que va a estar. En otro capítulo, tú ya has dicho hace un momentito, los que están llegando se están adaptando a la vía rápida y están, creo que, cumpliendo a la perfección, ¿no? El caso de Casquero, Calderón, lo de Aurelio, yo una vez más tengo que decir que impresionante. Sí, y además con un trabajo, ya no es el técnico que todo el mundo ve, sino con un trabajo táctico, con un orden, asimilar un montón de conceptos en muy poco tiempo, ¿vale? Se tienen 1000 conversaciones con ellos después de terminar los entrenamientos para que no haya lagunas, para que no haya carencias en estrategia defensiva, en estrategia ofensiva, para que exista ese rigor táctico, ese rigor, y lo conseguimos porque quieren, porque son buenos jugadores, pero bueno, no nos alcanza para ello. Yo creo que con el dominio que hemos tenido, con las muchas situaciones que hemos tenido de balones al área, hemos tenido que tener más ocasiones más claras y sobre todo convertir algunas. ¿Se ha supuesto para ti una decepción no contar con Harmony? ¿Cómo? ¿Se ha supuesto una decepción no contar con Harmony? Porque se trajo muy rápido el transfer, pero luego le falta un permiso para jugar. Para mí, Blas supone una decepción todo lo que no se haga cuanto antes. Supone una decepción. Porque yo soy de los que pienso de que entre más argumentos tengas para ganar un partido, más posibilidades tienes. Gracias.